el actual León XIV sí que fue líder general de todos los agustinos, que su orden le regala a él una cruz que por dentro tiene 5 reliquias de santos, de mártires de la Iglesia. Tiene restos de los huesos de San Agustín de Hipona, de su madre, de mártires del catolicismo en España, el pasado siglo XX. O sea, es una cruz llena de huesos que es, digamos, una protección en la creencia católica contra el mal. Me hablabas de todos esos oscuros vaticanos. Sí. El cónclave no es una reunión amigable, ¿entiendes? Es una lucha intestina. De poderes ahí. Y el mal también está ahí dentro, por así decirlo. Entonces, esa cruz que le regaló su orden, cuentan y ha trascendido fuentes con nombres y apellidos en la página oficial del Vaticano, Vatican News, que antes de que Prevost se encerrara en la Capilla Sixtina le llaman y le dicen: póngase la cruz de las reliquias, ¿no? Que le para proteja. protegerse. Entonces, la cruz con la que sale al balcón como papa estaba llena de huesos de santos. Wow. Y eso es súper interesante, porque hay mucha gente que a mí me ha atacado eso. ¿Cómo va a hacer el Papa eso? Sí, están las fotos en la página oficial del Vaticano. Es una realidad. Es una realidad. Entonces él cree en estos temas, cree en el misterio y en las reliquias. Y la gente dice: es que León XIV ha dicho que ha elegido su nombre basado en la doctrina social de la Iglesia de León XIII, que fue un papa que en plena revolución industrial habla de que la Iglesia no puede estar de espaldas al mundo y tiene que luchar por los trabajadores, etcétera, etcétera. Sí es verdad que León XIV dijo en los primeros días que había elegido su nombre basado en la doctrina social de la Iglesia de León XIII, porque la humanidad vive una nueva revolución y que tenemos que protegernos de la inteligencia artificial, que tenemos que proteger la dignidad humana de la inteligencia artificial. Eso es verdad, pero no es menos cierto que León XIII es el papa más vinculado en la lucha contra el demonio. León XIII fue un papa que tuvo una visión en mitad de una misa en la que escucha una conversación entre Dios y el demonio. El demonio le decía a Dios, según León XIII: voy a destruir por completo tu iglesia. Y León XIII escucha: mi iglesia es indestructible. Y el diablo dice: dame 100 años. Cuando León XIII, que vive esta visión a finales del siglo XIX, sale de ese trance, el Papa estaba en mitad de una misa y abandona el púlpito, la gente se queda sorprendida, sale corriendo a su despacho, se encierra, la gente le dice: Santo Padre, por favor, ¿qué está pasando? Que nadie me moleste. Se pone a escribir y cuando termina el documento llama a sus secretarios privados y les dice: estas frases que sean enviadas a todas las iglesias del mundo, porque a partir de ahora, al finalizar cada misa, se tiene que leer. Es una oración escrita por León XIII a San Miguel Arcángel, pidiendo que el líder de los ángeles acuda en defensa de la humanidad en la lucha contra el demonio, porque el siguiente siglo, el siglo XX, va a ser crucial para esa lucha contra el mal. Durante muchas décadas, al final de cada misa católica se leía la frase contra el demonio de León XIII. Incluso en todo el mundo. En todo el mundo. Luego se quitó tras el Concilio Vaticano II y sigue habiendo una gran lucha entre los católicos por volver a poner presente esa frase en las misas. Pero date cuenta, la visión es, repito, a finales del siglo XIX, habla de los siguientes 100 años y mira lo que fue el siglo XX. Es como una profecía de León XIII, ¿no? Hubo 2 guerras mundiales, hubo varios holocaustos y genocidios, y él incluso escribe un exorcismo, el exorcismo de León XIII contra el demonio. ¿Por qué te cuento esto? Porque León XIV, cuando sale al balcón, una de las primeras palabras que dijo es: el mal no va a prevalecer. Y además fue elegido un día de fiesta de San Miguel. Quiero decir, nadie ha querido reconocer que, aunque Prevost no lo diga, desde mi punto de vista, no solo eligió su nombre por la doctrina social de la Iglesia, es un papa
que es consciente de la lucha contra el mal y el demonio, porque tiene una cruz llena de reliquias, porque ha alabado el ejemplo de León XIII, que es el papa que, pues por así decirlo, más se ha pronunciado o defendido que el demonio es un personaje real de la tierra. Y que quiere acabar con la iglesia. Y es un papa que ha hablado en sus primeras palabras como papa de que no voy a permitir que el mal triunfe. Yo en cuanto sale León XIV elegido, traté de contactar con exorcistas peruanos, porque los exorcistas oficiales de la iglesia siempre los nombra un obispo. Claro, Prevost fue obispo de la diócesis de Chiclayo y yo quería saber los exorcismos de manera oficial dentro de la iglesia solo los puede hacer o un obispo o un sacerdote nombrado por un obispo. Yo quería averiguar si Prevost como obispo hizo exorcismos, quería confirmar mis sospechas con esto de León XIII. ¿Y qué dijeron? Y si había nombrado exorcistas. Y fíjate lo que tú me hablabas, ¿no? De los mecanismos secretos y del servicio secreto de la iglesia. Qué rápido les callaron la boca. Horas después de que fuera elegido, la gente dice, es que no hay exorcistas en Perú. Eso es incierto. Yo pude hablar con 2 exorcistas oficiales, tengo los mensajes. Yo les decía, solo quiero saber, no voy a citar sus nombres, solo quiero saber si Prevost nombró exorcistas o si hizo exorcismos. No quiero nada más. Los 2 por separado me dijeron la misma frase. Hay que dejarle trabajar. Es momento de rezar mucho por él. No. Y es la misma frase que le dijeron a Johanan después de que salga elegido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, cuando dice, solo confírmenme, ¿es verdad que es seguidor de Parravicini? Misma frase. Es momento de dejar trabajar al Papa. Hay que orar mucho por él. Qué grueso. Ya la tienen aprendidísima esa frase. Hay un gran control. ¿Qué? Esa fue la frase que me dijeron 2 personas que no estaban conectadas entre sí, la misma, es decir, hay un control férreo desde el minuto 1 que sale el Papa elegido. Que no lo quieren vincular con esos temas. Exacto, así es. Pero él pues sí está. A pesar de que hay papas que han hecho exorcismos. Vamos a ver, el padre Amorth, uno de los exorcistas principales de Roma durante muchos años, en sus libros dijo que él sabía fehacientemente que Juan Pablo II, mínimo como papa, ya siendo papa, al menos hizo 3 exorcismos. ¿En serio? El Vaticano nunca negó esta información. Wow. Entonces, y eso uno como simple mortal ni lo sabe, ¿no? Así es, no nos enteramos, pero que pasan cosas fuertes, pasan, y estoy intentando confirmar todavía eso de Prevost, pero no, se niegan. Ya están callados. Ya os digo que la frase me impactó porque es la misma que le decían a Johanan y fueron las mismas palabras esos 2 exorcistas por separado. ¿Y cuántos años después, no? Exacto, y es lo mismo, es momento de dejarle trabajar, hay que orar mucho por él. Es la frase que ya tienen aprendida. Claro, para cortar así. Para cortar todo de raíz. Qué grueso. Muchas gracias por ver este video de lo mejor del podcast del Manoloide. Si no has visto el episodio completo, aquí te dejo el link, está buenísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los estrenos semanales que lanzamos todos los lunes. Y de estos episodios de lo mejor que lanzamos a mitad de semana. Déjame tus comentarios, me encanta leerte y lo respondo personalmente. También, si te gustan los episodios, por favor regálanos un like. Nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Mil gracias por tu apoyo. Ahora sí, regresamos con el episodio. Lo que sí tenemos constancia es de que en el Vaticano, durante el papado del Papa Francisco, se han dado reuniones para hablar del tema ovni. En el año 2019, en la parroquia de Santa Ana en el Vaticano, hubo una conferencia sobre ovnis. Los principales investigadores ovnis de Italia expusieron los casos ovnis más importantes del mundo y había como una cercanía del Papa Francisco hacia este tema. Por ejemplo, él en sus homilías llegaba a decir que en ese concepto tan suyo de todos somos todos en la iglesia, decía, y también los extraterrestres. Si los marcianitos con antenas verdes llegan, pues
yo les puedo bautizar. El Papa Francisco hablaba de eso. Okay. Y luego Johanan Díaz Vargas, en su momento, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Papa en el año 2005, tuvo conocimiento de que como obispo en Buenos Aires participaba de reuniones del tema OVNI. Era cercano a investigadores OVNI como el padre Reina, un sacerdote jesuita que hizo mucha investigación OVNI en Argentina, y además parece ser que conocía perfectamente las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que es el apodado como Nostradamus de América, pintor que en las primeras décadas del siglo XX en Argentina dibujó pues de forma esquemática hechos tan fascinantes como el atentado de las Torres Gemelas o la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, por poner solo... Que eran como trazos, ¿no? Nada más ahí. Exacto, él además incluso de noche, de repente, bueno, pues le venía la inspiración, dejaba su mano suelta y empezaba a escribir sobre acontecimientos futuros. Lo que refleja el futuro es fascinante. Llega a hablar incluso de la inteligencia mecánica, la inteligencia artificial y lo que va a hacer con el ser humano, repito, a principios del siglo XX. ¡Qué grueso! Y el Papa Francisco estaba, por lo visto, muy interesado en lo que Parravicini dibujaba de la Iglesia. Hasta tal punto que hay una psicografía de Parravicini que dice: la Iglesia tiene que salir a las calles. En el primer viaje que hace el Papa Francisco como Papa, que fue a Brasil, él tiene una frase que salió en toda la prensa. Lo primero que dijo a los jóvenes fue: hay que sacar la Iglesia a las calles. Eso aparece en una psicografía de Parravicini. Y luego tenemos constancia también de que Parravicini habla mucho de que en el futuro de la Iglesia iba a ser importante el papel de la mujer, y Francisco ha sido uno de los papas que más ha hecho que la mujer tenga un papel preponderante en la Iglesia. Lo que nos decías hace ratito. El pasado 6 de enero nombró a una prefecta del Vaticano. Esto es como si le hubiera nombrado pues secretaria y titular de una secretaría, ¿no? De gobierno. Para que nos hagamos una idea, Sor Simona Brambilla, esta prefecta vaticana, su asistente es un cardenal. Imagínate. Imagínate lo que hizo el Papa Francisco. Esto está en las psicografías de Parravicini. Y Parravicini habla del tiempo de los 2 papas. Nadie podía imaginar hasta la renuncia de Benedicto XVI que eso se pudiera producir en la Iglesia. Y tiene una psicografía donde el tiempo de los 2 papas y un papa que se va y pone Argentina. El propio Francisco aparece en las psicografías de Parravicini. Hay una imagen del Papa Francisco solo en el año 2020, en lo que vivimos, con el sol del sagrario bendiciendo al mundo, que aparece en las psicografías de Parravicini. No me digas. Incluso tenemos testimonios de contactados con extraterrestres de Argentina, como Alfa Bidondo, que nos han confesado que han estado en el Vaticano, y Parravicini en sus psicografías tenía una cruz que él llamaba la cruz orlada, que decía que era un símbolo que iba a ser importante cuando llegaran los tiempos del fin. Es una cruz paté templaria, que tiene los 4 brazos iguales, como una cruz griega, que tiene un corazón en el centro y un sol en llamas en su alrededor. A través de la radiestesia y la parapsicología se ha llegado a la conclusión de que es capaz esa cruz de revertir la energía negativa en positiva. Mucha gente luce, conocedora de Parravicini, esa cruz. Entonces Alfa Bidondo, este contactado, llega al Vaticano a una audiencia con el Papa Francisco y lleva una cruz orlada y le dice: Santo Padre, ¿me la puede bendecir? Le explico, y dice: no me digas más, yo sé perfectamente lo que es. Y le bendice la cruz de Parravicini. Muchas gracias por ver este fragmento de lo mejor del podcast del Manoloide. Si te quedaste con ganas de más, checa el episodio completo, aquí te lo dejo. Y aprovechando, aquí abajo te dejo otras recomendaciones de nuestros episodios que también están buenísimas. Te recuerdo que todos los lunes lanzamos episodios de estreno. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los episodios. Nos vemos aquí el próximo lunes en el podcast del Manoloide.